Martín, Las formas del querer, Premio Nadal 2022. Ante todo, enhorabuena por Muchísimas este gracias. premio, que tanto significa para ti por muchas Ujú, razones. Las formas del querer es una novela que preserva la memoria familiar transmitida oralmente ujú, y cuya protagonista, Noray, sufre una crisis emocional muy fuerte y en mitad de un duelo inconsolable, como tú has ujú, dicho, se refugia en las palabras, poniendo en el centro del relato el poder de la literatura. ujú, ujú. Sí, eso fue un poco lo que a mí me pasó con esta novela, ¿no? Que realmente en el peor momento de la pandemia, esos primeros meses de confinamiento que Mm. todos vivimos de manera terrible, muchos viviendo en una soledad también muy, muy dura, esas cuarentenas en las que bueno, no podíamos salir de casa, pues en esos momentos fue cuando yo me refugié en la escritura de esta novela, ¿no? Yo empecé a escribir la novela hace 3 años, en marzo de 2019 más o menos, pero a medida que fui avanzando en el proceso de escritura llegó la pandemia Mm. y fue en ese momento cuando para mí la novela se convirtió en un refugio, en ese cobijo, igual que para Noray en las páginas de la novela, pues esa escritura es también su refugio, el único lugar en el que ella se siente segura. Y una trama, Inés, que transcurre paralela a la historia de España desde la Guerra Civil hasta los inicios del siglo XXI y que comienza con el cortejo fúnebre de Ujú, los abuelos de la narradora, de ujú. Noray, personaje que tiene muchas cosas de ti y que, por cierto, no es un nombre muy común, pero es que ella no era una chica corriente, como apunta Ismael. Sí, Noray, el nombre de Noray tiene una conexión importante con el norte. Noray son los postes de hierro forjado a los que se amarran las embarcaciones para no quedar a la deriva, ¿no? Y sin desvelar nada, solo diremos que en la elección del nombre de Noray tiene bastante que ver su abuelo y además lo hace por un motivo muy sentimental, ¿no? Porque le recuerda a alguien al que él quiso mucho y que desempeña un papel muy importante en su vida. Como dices, la novela bueno, transcurre a lo largo de los últimos 80 años aproximadamente de la historia de España, aunque la historia de España no es un personaje protagonista de la novela, ¿no? De hecho, yo creo que ni siquiera es secundario, ¿no? Lo importante de la novela es la historia de esa familia, la historia de Noray, que además es una familia, yo creo, con la que cualquier lector se sentirá identificado, ¿no? Porque bueno, son esas 3, casi 4 generaciones que están muy conectadas entre sí y que todos tenemos en nuestra memoria e incluso en nuestro presente mucho de ellas. Hemos hablado de Noray, nuestra protagonista, pero hay muchos personajes, una multitud de personajes. Vamos con Ismael, que Ujú, fue su novio y que se terminó de convertir en su amante porque eh, Ismael se había entregado a Noray en un amor irracional, ujú. dices, y habría renunciado a él mismo o lo que creía ser, pero se casa con Estrella, con la cual fingió un amor que no sentía. Ujú, ujú. Sí, yo, en la novela se dice algo así como que un amor irracional como lo son todos. En algún momento, en un momento u otro, todos los amores son un poco irracionales, porque si nos dejáramos llevar por la cabeza y no por el corazón, pues a veces no haríamos determinadas cosas y no querríamos de la manera, de la forma en la que queremos, ¿no? Yo creo que la relación entre Noray e Ismael es una relación muy realista, no está dulcificada, y yo creo que representa también esas parejas tan actuales bueno, van dejándose llevar por ese amor que les une sin ser muy capaces de controlar todo lo que está a su alrededor, ¿no? Yo creo que cuando uno está dolido, cuando uno está herido por dentro, quiere de una manera a veces un poco peligrosa, ¿no? No solo para la persona a la que quiere, sino también para él mismo, para ella misma, y eso es lo que en la novela le pasa a Noray. Noray se instala en casa de sus abuelos
tras el fallecimiento de ambos, y ella experimentaba la sensación que sin sus abuelos como que estaba perdida. Y hay un par de palabras que dice ella, estáis a salvo, que el lector o lectora entenderá a medida que avance en la lectura, porque cuando ella las dice no podemos llegarlo a comprender plenamente. La novela es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta no solo en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no? Y sin desvelar nada, solo diremos que cuando el lector llegue al final de la novela, querrá volver al principio. Querrá volver al principio y entenderá muchas cosas. Y sobre todo y ante todo entenderá a Noray, ¿no? Noray es una mujer frágil y a pesar de todo fuerte, es una mujer que arrastra muchos traumas, es una mujer que carga con una mochila muy pesada, que en lugar de ir vaciando de piedras seguramente haya ido añadiendo cada vez más piedras a esa mochila, y efectivamente en el momento en el que mueren sus abuelos, que para ella han sido siempre los referentes emocionales de su vida, aquellos que le han querido más y mejor, pues no se ve capaz de seguir adelante, ¿no? Y es en ese momento cuando, y volvemos al inicio de la conversación, se refugia en la escritura, y no en una escritura cualquiera ni en una escritura fácil, porque lo que decide escribir es la historia de su propia familia a través de una novela. Y ahí vemos la importancia de la memoria, escribir para no olvidar, y también es ahí cuando Ismael como se acerca más a ella o la comprende mejor, ¿no? Porque Noray acaba en una clínica, ya lo irán descubriendo también los lectores, y él le acompaña durante ese periodo y va leyendo esa especie de diario familiar o historia familiar. Sí, además es muy bonito cómo a medida que el lector va descubriendo la historia de la familia de Noray y la historia propia de Noray, también lo va haciendo Ismael, ¿no? Y se va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Me gustaba también jugar con esa, no me gustan tampoco los conceptos grandilocuentes, pero sí con esa metaliteratura, es decir, con esa novela que hay dentro de la propia novela, ¿no? Y además no es casualidad que esa novela esté construida basándose en los recuerdos familiares, en la memoria familiar, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas más volubles que la memoria, ¿no? La memoria es fragmentaria y la memoria también es muy frágil. ¿Qué recordamos? ¿Recordamos lo que pasó? ¿Recordamos lo que creemos que pasó? ¿Recordamos lo que nuestra mente decide inventar para hacernos más fácil aquel recuerdo que tanto daño nos ha hecho a lo largo del tiempo? En este caso, además, Noray se apoya en las historias que su abuela Carmen le ha ido contando, y su abuela Carmen tiene una imaginación portentosa, con lo cual allá cada lector en la distinción entre la realidad y la ficción dentro de la propia novela. Y ella cuenta ahí el comienzo de la historia de amor, ¿no? Entre sus abuelos, entre Carmen y Tomás. Vamos descubriendo muchísimos personajes y muchos personajes femeninos que me han gustado mucho, como Olivia, ¿no? Que es la madre de Noray, Clara, su hermana, Antonia, Blanca y la Trini, Mari, Miura, Marta, Eulalia y Aurora, que serán muy importantes para la novela. Una historia sobre mujeres que se echaron la vida a los hombros y tiraron hacia adelante. Sí, además para mí era muy importante que esa genealogía de grandes mujeres que han formado parte de mi historia familiar, de mi historia personal, y yo creo que de la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, fueran protagonistas en esta novela. Yo creo que la historia les ha robado su protagonismo. Hasta ahora la historia que nos han contado ha sido contada por los hombres, ha sido escrita por los hombres, y las mujeres hemos ocupado siempre un lugar secundario, no solo en las propias narraciones como protagonistas, sino a la hora de narrar, ¿no? Eso está cambiando en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, y lógicamente nada tiene que ver mi situación con las circunstancias por las que pasaron pues, grandísimas escritoras como Ana María Matute o Carmen Laforet o Mercè Rodoreda o tantísimas otras, ¿verdad? Pero sí a mí me quería rendirles un homenaje a todas esas mujeres, porque creo que son
mujeres valientes, mujeres muy poderosas y mujeres que además se quisieron mucho y de una forma muy especial entre ellas, ¿no? Es la creación de esas redes de apoyo entre las mujeres, esa sororidad que ahora se nos llena la boca diciéndolo, como si fuera un concepto moderno, ¿no? Pues es que aquello estaba entonces, pero no sabían cómo se llamaba porque no existía la palabra, ¿no? Pero sí, es una novela de mujeres fuertes y valientes. Vamos a pasar a la relación entre Tomás y su hermano Sixto, ¿no? Tomás, que es el abuelo de Noray, que por la guerra Tomás terminó en Zaragoza, Sixto en Valencia, y en esa guerra entre iguales, que dejó muchas cicatrices en ambos bandos, cabe destacar pues, escenarios relevantes como cuando nombras la batalla del Ebro con Tomás, o el campo de concentración de Albatera, que yo no lo conocía. Sí, al final una guerra entre iguales, una guerra entre hermanos, ¿no? Tomás y Sixto acaban colocados ideológicamente en uno y otro extremo por un lance del destino, ¿no? Y yo creo que eso fue así en muchos casos en nuestras familias, ¿no? Y por eso yo lo que quería era contar la historia que se vivió de puertas adentro de cada familia. ¿Qué cierran las puertas? Eso es. ¿Qué sucedió en esas puertas cerradas, a veces bajo 7 llaves, y que encierran historias personales muy duras y que yo creo que son las que realmente importan, ¿no? Es cierto que a lo largo de la novela vamos viendo cómo esa relación entre Tomás y Sixto va evolucionando. No contaremos nada más, pero yo creo que es muy significativa y muy representativa de esas dos Españas que parecen condenadas a no entenderse, pero que se siguen queriendo. La lectura pues, nos hace ver muchas relaciones entre diferentes personajes en diferentes épocas o décadas que nos van a hacer identificarnos con ellos. Y yo quería preguntarte si se quiere mejor de lo que se ama. Se quiere mejor de lo que se ama. A mí me gusta más querer que amar, o por lo menos desde el punto de vista del vocabulario, ¿no? Querer es una palabra que me gusta mucho, que me chifla, porque además ese sinónimo, esa función nominal, ¿no? Esa función como nombre y no como verbo, ¿no? Hace poco hablaba con la madre de una amiga mía, que es una persona mayor, tiene 92 años, pero sigue siendo una gran lectora, y me preguntaba, me decía, entiendo que le hayas puesto las formas del querer y no las formas del amor, porque el querer es algo más terrenal, el amor es algo más etéreo, más simbólico, algo más de ensoñación. El querer es algo que se palpa, ¿no? que se siente, eso es, que se siente de otra manera. Y a la hora, ahora que estamos hablando del querer, que lo tienes en el título, la palabra, todos sabemos en periodismo que una de las cosas más difíciles es titular. O sea, ¿cuánto de complicado ha sido ponerle el título? Titular es dificilísimo, ¿no? O sea, titular una entrevista es muy complicado, una crónica, un reportaje es complicadísimo, pero es que titular una novela es todavía más difícil. Pero curiosamente, el título de esta novela me vino dado de una manera muy orgánica, es decir, en el momento en el que yo la terminé y leí y releí el manuscrito, acabé en ese título, ¿no? Y yo creo que acabé en ese título porque realmente es que define perfectamente lo que la novela encierra, ¿no? Lo que la novela... Claro, hablas de muchas formas del querer, no solo del romántico, sino también a los amigos, a la familia, a los orígenes, a la literatura. Eso es. Y están descritas todas esas formas a lo largo de las más de 400 páginas que tiene la novela, ¿no? Con lo cual yo creo que además de ser un título muy bonito, porque es un título que tiene una sonoridad que lo conecta con esas coplas que a mí me fascinan, además, ese mundo de las... bueno, también incluso de las cupletistas, y además de eso es que es la novela, tal cual. Y ya para terminar, Inés,
yo creo que has conseguido como ese equilibrio perfecto, como juego de espejos entre la realidad y la ficción, ¿no? Y qué difícil. Muy complicado. Qué difícil, ¿no? Porque al final es verdad que la literatura y la vida son las dos caras de la misma moneda, pero qué difícil es saber dónde empieza una y dónde acaba, ¿no? O sea, es complicada la frontera. Yo creo que me he valido de una herramienta muy útil, que es el utilizar la memoria, lo que decíamos antes, ¿no? Para que ese juego de espejos sea muy realista. No hay nada de impostura en él y me parece muy bonito que sea el propio lector el que tenga que decidir, ¿no? El que se vea iba a decir tesitura, pero no es una tesitura, sino en la situación de, a medida que van pasando las páginas, que se plantee realmente si aquello que está narrando Noray sucedió o no sucedió. Y ya para cerrar, te hemos dado la enhorabuena por el premio y sé que lo has referido en otras entrevistas. Decíamos que era especial para ti por otros motivos, ¿no? Porque es un homenaje y lo dedicas. Sí, claro, realmente bueno, el premio Nadal es un sueño hecho realidad, ¿no? Bueno, pues es algo completamente inesperado, muy bienvenido, es un reconocimiento extraordinario y es también una motivación extra, ¿no? Para seguir por ese camino que espero seguir transitando, que es el camino de la literatura, un camino que en realidad empecé hace ya muchos años, incluso probablemente sin ser consciente de que lo estaba haciendo, ¿no? Y bueno, pues ese viaje de alguna manera simbólicamente se cierra con esta novela, ¿no? Que yo siempre digo que es la novela de mi vida en muchos sentidos, muy metafóricos y muy simbólicos, lógicamente, pero sí, en ella hay un rendido homenaje a mi madre, que falleció cuando yo tenía 14 años, es decir, hace ya más de 25 años. Y bueno, yo creo que la escritora en la que me he convertido gracias a las formas del querer es la escritora que mi madre hubiera querido que yo fuera. Pues muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ha sido un placer.